En este vídeo quiero hablarte de las 5 claves para tener un mejor futuro profesional hoy. Dicho de otra manera, ¿cómo van a ser los trabajos del futuro? Y no vamos a hablar de perfiles profesionales como el analista de Big Data o expertos en inteligencia artificial. Vamos a hablar de características, voy a compartir contigo características, para mí las 5 claves fundamentales que van a tener los nuevos perfiles profesionales ahora. Los perfiles profesionales que de verdad van a demandar más las empresas, van a demandar más los negocios, sean profesionales dentro de las empresas o, como ya te comentaré, empresas profesionales con los que cuentan las empresas pero que no pertenecen al 100% a la plantilla de la empresa, profesionales independientes. Bueno, pues para mí las 5 características empiezan con una muy sencilla, muy de sentido común, que todos diríamos, pero como con todas voy a analizártelas en detalle para que veas todas las implicaciones, muchas de ellas a lo mejor no has reparado en ellas. La primera de ellas es que los trabajos van a ser más digitales. Por supuesto que la mayor parte de las empresas se han visto obligadas, en mayor o menor medida, a utilizar el teletrabajo durante las semanas de cuarentena. Para la mayor parte de las empresas, según informes, artículos de prensa, por ejemplo, bastantes de los datos que voy a compartir contigo en estos vídeos de estos días los extraigo del informe de McKinsey, del informe que periódicamente hacen sobre las perspectivas y el impacto global de la crisis del COVID. Bueno, pues en todos estos informes, al final las empresas demuestran, manifiestan que les ha funcionado bien, que el teletrabajo les ha funcionado bien, que con más o menos éxito, más o menos rápido, han sabido adaptarse a esto del teletrabajo y los equipos virtuales. Bien, fenomenal, pero hay que tener en cuenta varios factores. Y es que el hecho de que los trabajos en el futuro sean más digitales, lo que significa no es que el teletrabajo haya venido para que de repente el 100% de las empresas tengan que usar teletrabajo para todos sus trabajadores, no. Al final el teletrabajo tiene que ser una herramienta más, pero va a ser una herramienta fundamental, porque antes las empresas no creían en el teletrabajo y ahora, con este ensayo de vida acelerado que nos ha obligado a hacer la crisis, como decimos los ingenieros, pues al final ha hecho que muchas empresas que no se lo hubieran planteado hayan tenido que probar esto y hayan visto que funciona para una parte de sus equipos y para una parte de sus funciones, por supuesto, pero que es una herramienta más. El teletrabajo, sin duda, tiene sus retos. Tiene retos en cuanto a que, evidentemente, la comunicación no es la misma que presencialmente. No tienes esos momentos de conversaciones informales en la máquina del café, no percibes el lenguaje gestual de manera tan clara a través de las videoconferencias, de cualquier aplicación que utilices, y de momento, hasta que no veamos los hologramas entrando fuerte para hacer teleconferencias, pero en cualquier caso, al final la comunicación se puede erosionar, los jefes de equipo, los mandos intermedios, los mandos a cualquier nivel de la empresa, que están acostumbrados a mandar equipos presencialmente, muchos de ellos no se han adaptado del todo bien, de manera más eficiente, a liderar equipos virtuales. También existe el riesgo de que se creen 2 culturas en una empresa, que se cree la cultura puramente física de los equipos físicos que están yendo a la empresa, a la oficina, y de los equipos virtuales. Y eso se tiene que evitar haciendo que los equipos trabajen en ciertos momentos importantes de los proyectos juntos, de manera presencial a ser posible. Y eso es lo que va a generar esos lazos que van a poder mantenerse luego de manera virtual. Así que todo esto está muy bien, los retos del teletrabajo, los nuevos trabajadores van a tener que ser más digitales, es decir, van a tener que saber funcionar mejor, gestionar mejor proyectos, gestionarse mejor a sí mismos en un entorno de teletrabajo, saber ser más productivos trabajando en casa, saber trabajar con equipos virtuales a distancia. Pero es que el mundo digital ha abierto una puerta y esa es una de las conclusiones más importantes que quiero compartir contigo de esta parte, de esta primera característica. Y es que las empresas se han dado cuenta de que pueden trabajar con trabajadores digitales. Y dirás, bueno, fenomenal, menuda cosa de perogrullo. Bueno, fíjate que esto lo que representa para los responsables de la empresa, desde luego para mi empresa, lo he visto, y en muchas otras empresas los responsables, los dueños de negocio lo están empezando a ver, es que si pueden contar con equipos virtuales, ya pueden contar para muchas funciones con personas que no necesariamente son las que tienen ahora en su equipo. Porque si de manera virtual han podido ser casi tan eficientes y muchas empresas incluso más eficientes que con trabajo presencial para algunas funciones, pues ¿qué evita que las empresas empiecen a contar con talento de otras partes del mundo? Talento que antes no se hubiera trasladado a tu oficina, a la oficina del negocio de turno, pero talento que ahora hay muchísimo más gracias a Internet y muchísimo más que en tu ciudad, incluso que en tu país, que era lo que te limitabas, si eres el dueño de un negocio, cuando estabas buscando talento presencial. Así que las empresas para el futuro, gracias a esta prueba del coronavirus, del trabajo digital, del teletrabajo, a pesar de todos estos retos, las empresas se han dado cuenta de que pueden contar
cada vez más con trabajadores digitales, esto es, con trabajadores de cualquier parte del mundo. Incluso casi, siempre que hablen inglés, con trabajadores de cualquier país, de cualquier nacionalidad, de cualquier cultura. No tienes que ser una multinacional. Hay muchísimas plataformas en mi equipo. Desde hace tiempo, una parte del equipo, trabajo con ellos a través de plataformas como Upwork, como Workana, como Freelancer, que no son plataformas únicamente que utilicen los negocios para buscar personas de bajo coste horario. Hay profesionales de todos los tipos, profesionales muy baratos, efectivamente, muy económicos, y profesionales extremadamente caros, profesionales de muchísimo talento y mucho valor añadido. Así que estas plataformas lo que te permiten es contratar talento de manera flexible. Y eso es fundamental hoy. Y la crisis le ha demostrado a muchas empresas que el trabajo digital es posible, es eficiente y es competitivo. Por eso no van a querer contar solo con los equipos que ya tienen, sino con otros tipos de profesionales independientes para tareas concretas, para funciones, para proyectos, para análisis concretos de partes de la empresa, sobre todo las pequeñas y las medianas empresas que no puedan contratar a lo mejor a un profesional full time, van a contar con profesionales de talento para tareas concretas, para análisis concretos. Por ejemplo, para analizar sus métodos de gestión, su productividad, su competitividad, para analizar a lo mejor aspectos financieros, si no pueden contratar a un director financiero. Si no pueden contratar a un director de operaciones o a un responsable de operaciones, pues contratarán lo que yo llamo los gestores de competitividad. Ese papel que yo he estado haciendo y que sigo haciendo desde hace años, de analizar la competitividad de una empresa, de identificar sus ventajas competitivas, ayudarlas a ejecutarlas y así multiplicar sus ventas, conseguir que tengan más resultados, analizar si sus métodos de gestión, si sus reuniones son eficientes, si la manera de gestionar sus proyectos, establecer sus objetivos, sus prioridades y la claridad en lo que deben hacer y lo que no, está en la empresa, está en el ADN de la empresa, en la manera de trabajar. Eso es lo que hoy en la crisis las empresas necesitan para sobrevivir. No solo reducir costes y vender más, necesitan reducir costes bien en las áreas que de verdad van a tener más impacto y necesitan no vender más, sino vender sobre todo mejor. Porque si no, al final va a ser una solución para una semana o un mes, pero no a medio plazo para sobrevivir de verdad de la crisis. Así que esa es la primera característica. Los trabajadores van a ser más digitales y eso abre la puerta a trabajadores de todo el mundo. ¿Qué más? La segunda de las características de esas 5 claves para que tengas un mejor perfil profesional, para que tengas más potencial para tener éxito profesional, para sobrevivir y para crecer, para reinventarte en esta crisis. Pues la segunda característica es precisamente relacionada con esto del trabajo digital y es, como te decía, que el trabajo va a ser más global frente al consumo, que va a ser menos global. El consumo va a ser más local y el trabajo va a ser más global. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, países como Japón, Estados Unidos ya lo hemos visto desde 2018 y con la legislatura de Trump, con el Haz América, que vuelva a ser América grande otra vez, y al final todas las iniciativas para nacionalizar, repatriar fábricas que estaban en países de bajo coste como China, India y de la zona del sudeste asiático fundamentalmente. Bueno, pues Estados Unidos lleva años con esa trayectoria, pero ahora con el COVID países como Japón han dado varios billones de dólares a sus empresas como apoyo económico para traer, repatriar a sus fábricas de países como China otra vez a la patria, al país original de la empresa, en este caso a Japón. Así que incluso el estudio de consumidores, que presentan, por ejemplo, informes como el de McKinsey que te comentaban, al final demuestran que los consumidores, los clientes van a querer más consumo local, más marcas locales. Los gobiernos van a apoyar más que las empresas tengan todas sus instalaciones localmente en el país. Va a haber un gran apoyo para romper esa tendencia a la globalización extrema. Eso en el consumo. Pero en el trabajo, por las razones que te decía en la primera de las claves de los trabajadores más digitales, el trabajo cada vez va a ser más global, porque el trabajo no necesita ser del mismo país que la empresa. Gracias a todas las herramientas, gracias a todas las prestaciones que puedes encontrar por Internet, a todas las posibilidades que se han probado y que las empresas grandes, pequeñas, de todos los sectores, hoy saben que funcionan. Y esto hace 6 meses no lo sabían. Así que esa es la segunda característica. El consumo más local, sí, pero el trabajo más global. Así que tienes que estar dispuesto a trabajar para empresas de otros países, para trabajar en empresas que no están en tu país y para hacerlo digitalmente la mayor parte del tiempo, porque esa va a ser la manera más eficiente. Así que esa es la segunda característica. La tercera característica es, fíjate, siempre digo en mis vídeos, si has visto varios de mis vídeos en el canal de YouTube, ya lo habrás escuchado alguna vez, que la variable fundamental hoy y con la crisis del COVID todavía más, no es el tamaño de la empresa, no es lo grandes que sean tus equipos, el presupuesto que tengas, todo eso es importante, pero al final como negocio eso no es lo más importante. Lo más importante de un negocio es la velocidad
de respuesta. La velocidad de respuesta es lo que hoy va a determinar qué negocios sobreviven y qué negocios mueren por el camino. Así que, emparejado o para tener esa velocidad de respuesta, los trabajadores, los perfiles profesionales, ya digo, los que sean full time, 100% de la empresa o los profesionales independientes que la empresa contrate, todos van a tener que ser mucho más flexibles. Así que el profesional va a tener que ser mucho más flexible que antes. De hecho, va a haber muchos profesionales, sobre todo los profesionales independientes, como te decía, va a haber muchos perfiles profesionales que no necesariamente trabajen solo para una empresa, sino que trabajen ofreciendo su talento para distintas empresas, porque eso es mucho más eficiente, mucho más óptimo y hoy, gracias a toda la tecnología que hay, se puede hacer muchísimo mejor que antes. Y muchas empresas, no solo las multinacionales, que ya tenían estas tecnologías, muchas empresas, gracias a la crisis, lo han probado y se han convencido de que sí se puede. Y esto va a reducir sus costes porque contratan profesionales por horas, pueden contratar mejores profesionales porque contratan talento de todo el mundo y lo contratan por horas y para las funciones que necesitan exactamente, y eso va a exigir del profesional que no tenga esa mentalidad de estoy trabajando para una empresa de 8 a 5 desde hace 10 años y luego me cambio a otra empresa y luego me cambio a otra empresa. Bien, hoy no solo ha aumentado la movilidad con toda la cultura de los millennials, que hoy están en una empresa, mañana se van a otra, eso está muy bien, pero hoy todavía hay más necesidad de flexibilidad. Así que como profesional tienes que estar dispuesto a tener esa flexibilidad como dentro del ADN, como parte de tu ADN de trabajador. Esa es la tercera de las características. Fíjate que la cuarta característica, ya he mencionado la palabra y casi te hago spoiler de esta cuarta clave, la cuarta clave de los perfiles profesionales que más éxito van a tener en estos próximos meses, en estos próximos años, a partir de esta crisis del COVID, es el talento. Lo más valioso en un trabajador va a ser a partir de ahora el talento. Pero ojo, me dirás, Isaac, pero es que el talento ha sido importante siempre, por supuesto, pero es que ahora ya no se va a contar con el talento únicamente que tienes en tu empresa, vas a contar con el talento de muchísimos profesionales, muchísimos más. Por eso los profesionales que estén dentro de la empresa o los que pretendan ser profesionales independientes, que no se formen, que no vean cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son los nuevos perfiles profesionales, las nuevas habilidades que se necesitan y que no se formen en esas habilidades, en esos nuevos perfiles, van a tener mucho menos potencial, porque su empresa va a dejar de contar con ellos en cuanto vea que puede contar con mucho mejor talento fuera para incorporar al 100% o para contar como profesionales independientes. Así que el talento es fundamental, especialmente ahora, cuando la empresa no solo tiene para elegir todo el talento de los ingenieros o los técnicos o los expertos en finanzas del área de Madrid o del área de Barcelona o del área de la ciudad que sea, o incluso de tu país. Tiene profesionales de todo el mundo que no necesariamente van a tener que trabajar presencialmente y por tanto puedes contar con profesionales que estén en Brasil, en Sudáfrica, en Estados Unidos o en la India. Y esto va a ser un abanico de talento tan grande que todos los profesionales tienen que prepararse muchísimo mejor porque la competencia en talento va a ser tan grande y tan fuerte como nunca lo había sido. Esto me hace recordar a lo que viví en las 2 temporadas que trabajé en Fórmula 1 y es un sector en el que se ve la competitividad en talento al máximo nivel. Así que eso es lo que, salvando las distancias, se va a trasladar de manera muy sustancial a la sociedad en general. Esa es la cuarta de las características, el talento y las nuevas tendencias. Para eso vas a tener que diferenciarte, vas a tener que ver cuáles son esas nuevas tendencias, como te decía, de nuevas habilidades que van a demandar las empresas, no solo analista de inteligencia artificial o analista de grandes cantidades de datos, de Big Data, sino perfiles como el que yo te propongo del gestor de competitividad para analizar cómo aumentar la competitividad de una empresa. No se trata de ser más listo que el dueño, se trata de tener más tiempo que el dueño, que ahora está en modo crisis, el dueño del negocio, y puedes ayudarle con el método adecuado a saber cuáles son las claves, cuáles son las áreas de la empresa que tiene que trabajar, cuáles son los procesos, las partes de la empresa que tiene que cambiar, que optimizar para ser mucho más competitivo y sobrevivir y salir adelante en esta crisis. Y eso me lleva a la última de las características, la última de las claves. Son 2 de las habilidades, si no lo sabes, el foro de Davos, el foro de Davos que se reúne periódicamente y que reúne a líderes de opinión, líderes políticos, líderes empresariales, pues elabora una lista de las mayores habilidades que piden las empresas, que demandan las empresas para los próximos años. En los últimos años y en el último baremo, en la última clasificación que ha hecho el foro de Davos, ¿sabes cuál es la habilidad más importante? Y la segunda más importante, las más importantes que han ido creciendo y que ocupan posiciones siempre muy altas, cambiando con los años, pero cada vez más altas. Bueno, pues la más importante es la capacidad de resolución de problemas y la segunda, muy relacionada, es la creatividad. Así que
los profesionales que sean capaces de ayudar a las empresas a resolver problemas, a detectar cuáles son sus problemas primero. ¿Cuáles son los problemas? Porque a veces tenemos la tentación de querer resolver todo a la vez. ¿Cuáles son sus problemas inmediatos y cuáles son los que tienes, pero no tienes hoy, así que tienes que resolver mañana o dentro de un tiempo, pero no hoy? Y cómo resolverlos. Y cómo resolverlos de manera creativa. Y esto es innovación, y no es innovación que necesites los fondos de inversión que pueda tener Google o Facebook para invertir en nuevos proyectos o en I+D. No necesitas ser la NASA, no necesitas ser una gran empresa. Un negocio pequeño necesita creatividad y hoy en modo crisis va a tener que contar con esa creatividad fuera de sus equipos, porque en la mayoría de los casos sus equipos no van a tener el tiempo necesario como para poder dedicarse a ser creativos, a innovar en el modelo de negocio, a ver qué ventajas competitivas tienen, porque van a tener suficiente con el trabajo del día a día y apagar los fuegos de todos los días. Así que los profesionales que se formen y que adquieran esas habilidades de resolver problemas, de identificar problemas, de ayudar a los empresarios a resolver esos problemas y además de ser creativos, van a tener muchísimo más potencial. Así que estas son para mí las 5 características fundamentales que tienes que tener en tu perfil profesional para tener muchísimas más posibilidades, mucho más potencial de desarrollarte como profesional en una empresa o de profesional o como profesional independiente por tu cuenta, con tu propio negocio, como profesional que ofrezca su talento a las empresas de sectores muy diferentes, incluso de países muy diferentes. Si no hablas inglés, pues al menos a todos los países hispanohablantes, porque hoy en día, en cuanto al talento, por la crisis del COVID cada vez hay menos fronteras. Así que esas son las 5 características. La primera, cada vez más digital y más global. La segunda, el trabajo va a ser precisamente más global. El consumo más local, pero el trabajo más global. La tercera, necesitas ser flexible y no, eso va a implicar que no siempre vas a trabajar solo para una empresa. A veces se van a necesitar, y en muchos casos se van a necesitar, trabajadores independientes que dediquen horas a distintas empresas. La cuarta es el talento. Tienes que saber identificar las nuevas oportunidades, las tendencias, las habilidades que van a demandar las empresas en estos próximos años. Y 2 de ellas, te decía de la clasificación del foro de Davos, son la resolución de problemas, la más importante y muy relacionada, la creatividad. Así que espero que en estos momentos en los que quizá estés buscando reorientar tu carrera, buscar nuevas oportunidades profesionales, hayas trabajado por cuenta ajena y quieras buscar otras oportunidades, estés en el paro tristemente por el impacto de la crisis, seas autónomo y quieras buscar otros servicios que puedas ofrecer, otras habilidades que puedas ofrecer, pues al final aquí te he dado 5 ideas, 5 claves de lo que para mí son los pilares de los profesionales que van a tener más potencial para generar negocio para ellos y para ayudar a los demás en el futuro.